Es un placer reflexionar en este espacio sobre el libro que publiqué cuando los economistas alcanzaron el poder, porque empezó a gestarse en estas aulas para la generación que, como yo, cursó la carrera a fines de los 90. Una de las grandes preguntas era cómo había sido posible en un país como la Argentina, que había logrado cierto desarrollo, ciertas instituciones de integración y de promoción social, la adopción de medidas tan antipopulares en democracia. Había un montón de hipótesis en ese momento, que había sido la lucha entre proyectos contrapuestos, que había sido la violencia irrefrenable de la dictadura, que había sido la corriente de la globalización, que había arrastrado a distintos países a adoptar medidas de mercado. En todo caso, una de las cosas que a mí me empezó a llamar la atención era el papel que habían jugado otros científicos sociales, una profesión cercana a la nuestra, los economistas, que habían tenido particular protagonismo en la Argentina y en el mundo en la interpretación y en la intervención en el espacio público y en el espacio político en el último cuarto del siglo XX. También ahí las controversias eran numerosas, habían sido los salvadores de la patria, eran el mero instrumento de las clases dominantes, habían sabido interpretar con fidelidad los problemas que aquejaban a los argentinos y habían logrado entonces encontrar la fórmula mágica que conjurara la inflación y el estancamiento, o en cambio habían sido meros ejecutores de una política antipopular que había desembocado en la debacle del 2001. Con algunas de esas preguntas yo inicié una investigación minuciosa donde tuve el gusto de entrevistar a gran parte de los expertos en economía que habían producido interpretaciones sobre la situación del país desde la década de los 70 en adelante, a muchos de los que estuvieron en posiciones de liderazgo en la toma de decisiones vinculadas a la política económica, desde la dictadura, pasando por el alfonsinismo hasta el gobierno de Menem. Y a partir de allí llegué a este libro donde hay tres grandes personajes: los economistas, la inflación, que fue el gran mal que intentaron conjurar y a partir del cual fueron montando intervenciones e interpretaciones cada vez más extremas y más audaces, y los argentinos, que se vieron sometidos a estas decisiones que desembocaron en confiscaciones, cuasimonedas, hiperinflaciones y caos monetarios y financieros de diverso tipo, además de en la reorganización profunda de nuestra sociedad. Y el resultado es una historia económica de la Argentina reciente, pero que no puede sino ser una historia a la vez social y política. Un análisis de cómo las ideas intervienen en el cambio social, cuánto se transforman quienes las producen, cuánto se transforma el mundo que están interpretando. Y finalmente un análisis minucioso de la fragilidad, la incertidumbre que supone, incluso para los expertos que creen haber alcanzado ciertas verdades, la intervención en la transformación social. El libro plantea una reflexión sobre qué es tomar decisiones políticas y qué caminos inciertos y qué consecuencias inesperadas eso puede deparar.